pongan nerviosos. Estamos caminando por la Biblia y lo estamos haciendo naturalmente en forma superficial, es verdad. Algunas personas me dicen, pastor, se olvidó esta historia, se pasó por delante la otra. No, no me olvidé, no puedo contar todas las historias. Sería imposible detenernos en cada paso. Por eso es que estamos tocando, estamos como diríamos, caminando sobre el agua y viendo la historia de la Biblia. Yo siempre hago un resumen y el cual me he comprometido que este resumen lo voy a hacer siempre hasta que lo logremos completar con toda la Biblia en un poco más de tiempo. Calculamos que este año terminamos, falta muy poquito, estamos en octubre, así que el Nuevo Testamento ya está casi a la puerta. No se desespere, ya estamos casi cerca, estamos en una zona muy importante de la Biblia. Pero vimos nosotros hasta ahora que Dios creó los cielos y la tierra. Esto es fundamental en nuestra fe. Tenemos una fe creacionista, acuérdese siempre de esto. No tenemos una fe evolucionista. Hemos evolucionado, pero nosotros creemos que Dios creó los cielos y la tierra. Dios llamó, hay 3 hombres importantes allí en la historia que son Abraham, Isaac y Jacob. De Jacob nacen 12 hijos, de estos 12 hijos se generan las 12 tribus de Israel. Recuérdese siempre, estaban en realidad en muy buena situación, pero luego quedaron como esclavizadas con Egipto. Y luego Dios llama a un hombre muy importante que se llama Moisés y le dice, sácalos de ahí y llévalos a la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Por eso Moisés saca el pueblo, cruzan el Mar Rojo, un tremendo desafío, y pasan al desierto. Debían haber caminado unos cuantos meses hasta llegar a la tierra prometida. Lo hicieron. Cuando llegaron, mandaron unos espías porque no sabían lo que les esperaba del otro lado del río Jordán. Y fue allí cuando volvieron 2 de esos 12 espías, 10 dijeron, no, esto es terrible, no entremos, nos van a matar, nos van a comer, son grandotes. Y 2, que se llamaban Josué y Caleb, dijeron, no, vamos, Dios nos ha dado esa tierra. Y fue allí cuando la democracia ganó. O sea, ¿qué pasó? Los 10 tuvieron victoria, el pueblo volvió al desierto durante más de 39 años dando vuelta. Finalmente Josué y Caleb, estos 2 hombres, van a acompañar a lo que quedó del nuevo pueblo, porque en 40 años se murieron todos. La expectativa de la vida en la antigüedad era muy poca, y fue cuando un nuevo pueblo, con la guía de estos 2 hombres, que ellos cruzan así el río Jordán, poseen la tierra, se ubican más o menos en la tierra, van algunos al norte, otros al sur, de allí se distribuyen las diferentes tribus, y lo que va a ocurrir es que luego, como siempre pasa y nos pasa a todos nosotros, van a buscar ellos, se van a alejar de Dios, se van a acercar. Dios va a mandar jueces, hombres que los van a volver a acercar a Dios y ayudarles a entender que la justicia es divina, entre ellos Samson, Gedeón, Débora y muchos otros jueces. Y finalmente el pueblo de Israel dice, no, queremos ser gobernados por reyes. Empezaron a mirar al mundo y queremos ser como es el mundo, como nos pasa creo que a todos, siempre queremos ser igual que el mundo. Y allí fue cuando primieron su primer rey, que fue el rey, ¿se acuerdan? Saúl. Después Dios rechazó a Saúl, bueno, Saúl rechazó a Dios y Dios después lo rechaza a él, y Dios levanta un nuevo rey, rey David, exacto. De ahí viene digamos, el reinado que no iba a tener fin. Dios le promete a David, y ahí viene luego su hijo Salomón, que lo vimos, un rey como ningún otro. Y con su hijo Salomón y su hijo que iba a continuar el reinado, que era Roboam, se divide el reino porque hubo ahí una bronca entre los del norte y del sur. Eso parece que pasa siempre, pero hubo una gran discusión que ya venía de antemano, porque los del norte no se dejaban gobernar por los del sur. No les voy a contar todo esto porque me lleva mucho tiempo. Lo cierto es que el reino se divide. El norte, que serían las 10 tribus del norte, pasan a ser gobernadas por un oficial del rey David, del rey Salomón, que se llamaba Jeroboam, y la tribu del sur, que sería Judá, va a ser gobernada, va a tomar el reinado, digamos, Roboam, el hijo de Salomón. La del norte, y nosotros nos encontramos en ese momento, ahí nos encontramos ahora, pero le quiero anticipar algo para que usted sepa y no se pierda en la historia. Nosotros nos encontramos justo en ese momento en que viene esa división, en que viene se arma ese gran lío, y en donde las tribus del norte, lo que va a ocurrir va a ser que van a ser absorbidos por el imperio reinante de ese tiempo, que era el imperio asirio. Los asirios van a agarrar a las tribus del norte, que eran 10, y los van a absorber, o sea, se van a desaparecer del mapa, como quien dice. La tribu del sur, que es Judá y parte de los benjaminitas, lo que va a ocurrir con ellos en realidad es que van a durar 130 años más, o sea, viviendo en Jerusalén, en su propia ciudad. Recuerden que los del norte vivían en Samaria, la capital de Samaria, que era, digamos, su ciudad, que luego desaparece.
Y los que vivían allí en el sur van a estar 130 años más viviendo, pero luego va a venir un nuevo imperio, que es el imperio babilónico, que se va a comer a los de Asiria y también por consiguiente va a llevar prisionera a Judá, a toda la tribu, hacia Babilonia. Después de todo eso, que es lo que vamos caminando, se lo cuento porque vamos caminando para que usted cuando vaya leyendo no se pierda. Lo que ocurre después es que los que habían sido llevados a Babilonia van a volver en 3 grupos, diferentes grupos, y van a luego construir nuevamente la muralla de Israel. Hoy nos leyó Cindy el momento donde Esdras, que es el libro que nos toca la semana que viene, Esdras hace algo muy lindo porque él restituye la adoración al pueblo de Israel, la restituye nuevamente. La gente se había olvidado de Dios, habían dejado todo tirado por ahí y es en el momento donde ocurre eso. Con la venida de este grupo y luego un montón de escenas más, vamos a caminar por medio de los profetas y vamos a llegar al siguiente imperio que va a tomar de nuevo a los babilonios, que van a ser el imperio romano, digamos, y ellos van a, luego el pueblo de Israel, Jerusalén, va a aparecer en los tiempos de Jesús durante ese imperio. Ahí vamos a ir, todavía no llegamos ahí, pero nosotros estamos donde se armó un poco el lío, donde se dividieron los 2 reinos y donde va a aparecer un primer profeta que vimos la semana pasada, que fue Elías, el profeta Elías, el hombre de Dios, un hombre tremendo de Dios, un hombre increíble. Vimos de la vida de Elías que fue un profeta que fue enviado a confrontar, cosa que creo que no le gusta a nadie. No sé si a usted le gusta confrontar, es difícil, pero esta fue su tarea. Y su tarea fue confrontar la idolatría. Es decir, lo que ocurría, para que usted y yo lo entendamos en el escenario donde estamos, es que la gente tenía una gran debilidad por las cosas de la idolatría y del mundo. Eso ocurría. Entonces era muy fácil que, y lo dijimos la semana pasada, es muy fácil, sumamente fácil, cuando hay una religión que te diga, puedes hacer lo que quieras. Cuando en la religión de la época reinante se había metido no solo la impunidad, se había metido la inmoralidad, a tal punto donde el hombre no tenía ningún problema en cuanto a su moral. Podía hacer lo que quería, incluso en el mismo templo. Por eso en los tiempos de Elías y en los tiempos que vimos la semana pasada, que la religión reinante de la época tenían incluso en el mismo templo prostitutos, para que la gente satisfaciera de alguna forma, no creo que sea su deseo religioso, pero era sentirse cómodo de alguna forma con un Dios que le daba todo y lo único que la persona tenía que hacer era llevar su ofrenda al templo. Elías confronta esto y Elías dice, no, eso no es así. Dios es Dios, Baal no es Dios. Y allí fue cuando vimos la historia de la semana pasada, cuando Elías se enfrentó a estos profetas y cuando pidió desde el cielo mismo que descendiera fuego. ¿Se acuerdan? Hubo 2 altares, se preparó uno para Baal y otro para Jehová Dios, y fue allí donde los de Baal clamaron al cielo, pero no bajó nada, y Elías demostró con la venida del fuego del cielo y que consumió ese altar con esas ofrendas que había allí, la muestra de que Dios era verdadero Dios. Vimos que Elías, después de esto, y esto lo tengo que decir para que podamos encajar la historia con Eliseo, porque encajar las historias en la Biblia a veces es medio complicado si uno no tiene el contexto anterior. Cuando Elías vence a estos profetas, se escapa porque, y aquí viene un punto muy interesante que yo quiero reflejar también en la historia de la Biblia que quiero compartir hoy, aparece Jezabel, que era la esposa del rey de Israel. Elías fue básicamente un profeta para la nación de Israel. Esta mujer era una mujer mala con todas las letras, porque la idea de ella en realidad era apartar a la nación de Israel de la adoración de Dios. Entonces, lo que ella hacía, conociendo que su esposo era un rey que temía a Dios, ella intentó todo el tiempo de meter dentro de la nación y quitar todos los lugares de culto. Cuando ella promovía económicamente y digamos como reina, como esposa del rey, promovía la religión reinante en ese momento, entonces les daba todos los beneficios a los sacerdotes, de Baal. Por eso es que en el momento cuando Elías se enfrenta a los sacerdotes de Baal y los destruye, ella le dice, te prometo que te voy a matar. Entonces Elías,
con miedo, se escapa, lógico, yo también me hubiese ido, se va, él empieza a caminar y va a un lugar donde él va a tener un encuentro muy poderoso, porque este es un encuentro espiritual, y lo dijimos creo que la semana pasada, de gran significación para la vida de Elías. Y dice que él se fue, Dios lo acompañó, se fue triste, estaba deprimido, angustiado. Dijo incluso cosas como diciendo, ¿para qué vivo? No merezco vivir. Tenía una depresión, padre, una situación en su vida triste. Había tenido la victoria. Había sido un hombre que había demostrado quién era Dios, pero de alguna forma se sentía vacío, incompleto. Se sentía como que Dios no lo había sustentado. Pero Dios, en ese momento, Elías va a ir al mismo lugar donde Moisés se encontró con Dios y vio la presencia de Dios. Y es allí donde Elías va a encontrar y vivir la presencia de Dios junto a Dios mismo. Elías va a ser el único hombre junto a Moisés que van a estar frente a la presencia de Dios. Recuerden cuando Jesús hizo la transfiguración, creo que lo mencionamos la semana pasada, cuando Jesús hizo la transfiguración se presentaron dos personas, Elías y Moisés. Estos dos mismos hombres que estuvieron allí en el monte Sinaí cara a cara con Dios. Una escena hermosa, una escena buena, pero no obstante Elías, a pesar de todo eso, yo digo, cuando más espiritualmente más victoria, parece que más duro fuera la situación. Lo cierto es que el espíritu que estaba allí acompañándole, que seguro que era el Señor el que estaba ahí con él, le dijo, vamos, levántate, no es hora de deprimirse, ya terminó esto, tenés todavía mucho trabajo que hacer. Y creo que lo que menos quería hacer Elías era tener más trabajo, y fue allí a enfrentar la situación de su vida, porque aunque corría riesgo su vida de muerte, él tenía que poner en institución un nuevo rey, y lo segundo que él tenía que hacer era buscar una persona que le iba a sustituir en su ministerio. El ministerio profético de la época tenía la función clara de dejar en claro que Dios era Dios. El ministerio profético era el que hacía alcanzar a la gente, acercaba a la gente a Dios. Pero muchas veces ese acercamiento, el profeta tenía que decir cosas duras que veía en la realidad de la gente. Es como si hoy yo fuera un profeta aquí y dijera, tú esto, tú lo otro, ustedes han hecho esto, ustedes son culpables de esto, y realmente eran culpables. Y esta era la función profética, y era una función sumamente dura, pero a la vez era llamar al pueblo a entender que Dios no iba a dejar de lado la forma en que el pueblo rechazaba abiertamente a Dios. Entonces Eliseo volvió y dice que iba de camino y se encuentra con un pequeño campesino, un hombre que estaba trabajando allí, se llamaba Eliseo, tenía 12 yuntas de bueyes, 12, qué número extraño, pero qué número interesante, porque eran las 12 tribus de Israel las cuales estaban profetizando en cierto modo. Y dice que en ese momento, cuando él llega, Eliseo, lo voy a hacer así, yo me saqué el saco recién porque tenía un calor de loco, pero él agarró el manto, lo dobló bien y se lo puso a Eliseo así en el hombro. Al poner su manto, que sería su saco, el manto representaba como profeta la función de su oficio. Si usted es un carpintero, tiene un martillo y alguna otra herramienta. Si usted, por ejemplo, mecánico de carros, tiene llaves. Eliseo tenía como sí mismo su manto, este manto que iba a ser en cierto modo simbólico, pero que le acompañaría y le daría, van a ver ustedes, este manto va a tener un significado sumamente importante. Llega, se lo entrega, Eliseo siente que Dios le llama, él le llama abiertamente, y lo que hace Eliseo es algo que pocos harían. Creo que aquí muy pocos haríamos. Ojalá tengamos el valor. Dice que en ese momento Eliseo hizo lo que Jesús le pidió a un joven que le quería seguir, exactamente lo mismo, y fue lo siguiente. Cuenta la historia que en ese momento él agarró los animales, los sacó de sus yuntas de bueyes. Ellos tenían, digamos, un yugo que los unía a los animales, sacó la madera, trozó la madera, sacrificó los animales, los asó, le decimos un asado tremendo. Sí, la verdad que debe haber valido muy bien.
pero lo hizo con la función de llamar al pueblo y lo entregó a todos los necesitados lo que tenía. Algo que, no sé, 12 animales, es como si usted tuviera hoy 12 Ferraris en la puerta de su casa. Era una persona que estaba económicamente bien. Es decir, él realmente demuestra su incondicionalidad para con Dios en el ámbito de su vida, y en ese momento le dice a Elías: déjame despedirme de mi familia. Lo mismo que hizo el joven con Jesús. Lo que pasa es que el joven con Jesús, no sé si usted se acuerda, que vino un joven y le dijo al Señor Jesús: Señor Jesús, yo te quiero seguir. Y el Señor le dice: bueno, cumple los mandamientos de Dios. Yo he hecho todo eso, dime qué más tengo que hacer. Y Jesús le dice: bueno, anda, vende todo lo que tienes y sígueme. Pero como él era muy rico, dice la historia bíblica, no pudo hacerlo, y fue allí como fracasó su llamado. En el caso de Eliseo, no fracasó su llamado, sino que Eliseo va a acompañar a Elías en este proceso de hacer un aprendizaje. Es un aprendiz, en alemán se dice Lehrling, creo, ¿no? Un aprendiz. Vieron que muchos de ustedes, seguramente jóvenes que están aquí, están haciendo algún oficio y se ponen al lado de uno que sabe, porque es lo mejor, es la mejor escuela del mundo. Entonces usted sabe cómo maneja la herramienta, el oficial, y así el aprendiz lo hace. Eliseo va a ser un aprendiz y Eliseo va a estar muy atento. Él va a mirar a su líder. Su líder era su visual. No lo quería dejar, y vamos a ir a esa parte, no lo quería dejar en ningún momento, porque él había escuchado de Dios y ya sabía que Dios se iba a llevar a Elías y él iba a quedar con esa responsabilidad. Cuando llega ese momento, cuando llega el momento de que Elías iba a ser arrebatado por Dios, cuenta la historia aquí que dice que Elías le dijo: me tengo que ir a un lugar. Eliseo dijo: yo voy contigo, tú quédate aquí. No, yo voy contigo, yo no te voy a dejar. Me tengo que ir a otro lugar. Pasó para el otro lado, cruzó para la otra ciudad. Me tengo que ir para allá. Y Eliseo dice: yo voy contigo. Lo que Elías estaba haciendo era justamente probando a ver si lo iba a acompañar de verdad. Vieron que cuando uno dice: che, ¿me acompaña acá? No, mira, no tengo ganas hoy porque tengo otras cosas más importantes. No, Eliseo sabía y dijo: yo voy a ir donde él vaya. Y sabía que no lo quería dejar. En un momento dado, cuenta en 2 de Reyes 2, 9 al 12, voy a leer este pedacito. No leí el antes de 1 Reyes, pero no importa, lo dejamos. Dice: al cruzar Elías, le preguntó a Eliseo, en el momento antes de ser arrebatado: ¿qué quieres que haga por ti antes de que me separe de tu lado? Es decir, Elías le dice a Eliseo: voy a irme, de alguna forma me voy. Te pido, le dice Eliseo, que sea yo el heredero en tu espíritu por partida doble. Respondió Eliseo: has pedido algo difícil, le dijo a Elías, pero si logras verme cuando me separen de tu lado, te será concedido, de lo contrario no. Iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego. Imagínese usted la escena, entre medio pasa de ellos y los separa, y dice que en ese momento Elías subió al cielo en medio de un torbellino, y Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar: Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Pero no volvió a verlo, pero lo vio. Y esta es la consigna: si tú me ves cuando yo me voy, entonces lo recibirás. Esta condición marcaba y dejaba marcada en la vida de Eliseo que sus ojos estarían puestos en aquel que estaba obrando, no Elías. Elías era simplemente su líder, pero Elías, ahora luego con Elías, que luego cae ese manto, el manto cae, con el manto le cae la bendición doble, y vale la pena decir que Eliseo cumplió el doble de milagros de los que hizo Elías. El doble, exactamente el doble. Hay alguna función ahí, yo leí en algunos comentarios que parece que son más, pero no, son menos, pero son exactamente el doble de los milagros que Elías hizo. Las tareas que Eliseo hace en ese momento, cuando su maestro se va, le queda nuevamente el manto, pero le queda la función de proclamar a la nación de que se separaba de Dios y de que Dios no estaba contento con esto. Para que no fuera menos a Eliseo que Elías, él comienza a hacer algunos milagros. Yo voy a mencionar algunos de los milagros, no todos, pero voy a mencionar uno especialmente que quiero dejar en claro. Eliseo ayudó de la misma forma a una viuda pobre como lo hizo Elías.
Eliseo resucitó a la hija de la mujer de Sinuén. ¿Se recuerdan? Es una historia muy interesante verla esa, cómo Elías va a resucitar la vida de un joven. Eliseo también lo hizo. Elías también sanó a Naamán. ¿Se acuerdan esa historia hermosa de ese hombre, el capitán del ejército de los contrarios, por así decir? Y llegaba todo leproso, entonces se lo mandaron a Eliseo y Eliseo lo mandó a bautizarse. Sí, bueno, sería un bautismo así. Le dijo, ve y báñate ahí en el río Jordán 7 veces y serás sano. Por eso algunos van y se meten 7 veces en el río Jordán para ver si se sanan. Pero bueno, no los mandó a usted Eliseo, a lo mejor va y se mete y no pasa nada. Lo cierto es que Eliseo va a hacer este milagro y va a dejar en claro sobre que Dios era un Dios misericordioso, un Dios que se quería acercar al pueblo. También hizo un milagro increíble. Vale la pena recordar, lo único triste de Eliseo en su vida fue que tuvo un aprendiz deshonesto. Él se llamaba Gehazi, era uno de sus aprendices que lo acompaña, un siervo, no sé si era aprendiz, creo que más bien es siervo. Y dice que en el momento en que Naamán le trajo un montón de regalos, allí plata y cosas, Eliseo dijo, no me tienes que dar nada, yo no cobro por hacer esto porque yo sirvo a Dios. Entonces lo mandó de vuelta y el siervo, cuando vio que se iba con toda esa plata, lo corrió por atrás y le dijo, no, dice, Eliseo se olvidó de unas cosas que tenía que hacer y me dijo si le puede mandar unos pesos. Y bueno, que ahí se agarró un poco de plata y unas cosas que después le costó a él quedar leproso igualmente como lo era Naamán. Una historia tremenda. Por eso digo, las cosas que hace este hombre de Dios, Eliseo, de la mano de Dios, son increíbles y una más que la otra más increíble. Luego va a ser un milagro Eliseo increíble también. Estaban trabajando allí con un hacha y dice que el hacha se les cayó al agua. Imagínense, si un hacha se cae al agua no va a flotar, es imposible, tiene una cabeza de hierro. Y cuenta la historia que Eliseo hizo posible que esa hacha flotara. Estas señales, estas cosas, estos milagros, que en realidad el hacha no era lo importante, aunque en esa época perder un hacha era como perder todo lo que tenían. Las herramientas en la época de Eliseo no eran cosas tan sencillas de tener, pero de esa forma Dios demuestra a través de este hombre Eliseo que Dios sustenta su vida. Una de las profecías, una de las palabras, mejor dicho, que Eliseo va a dar y que va a cumplirse, se encuentra en el capítulo 7 de Segunda Reyes, versículo 1 y 2. Pero antes de contarlo, quiero contarles que en ese momento en Israel había mucho hambre, había mucha necesidad. La situación de la ciudad estaba de una forma increíblemente mal, no había comida, incluso la gente se comía en lo que pudiera. Cuenta ahí el texto bíblico que una cabeza de un burro, que no comía nadie, pero que en ese momento la comían, valía 100 veces de lo que podía valer realmente en sí su precio. Tenían una hiperinflación que había llegado a tal punto que era imposible la vida. Dice, y cuenta la historia que la gente se mataban por el comer y el beber. Pero el profeta Elías va a dar una palabra y dice, oigan la palabra del Señor que dice así. Imagínense una palabra profética de Dios en un escenario como este. El Señor dice así, mañana a estas horas, está en Segunda Reyes 7, 1 y 2, la entrada de Samaria podrá comprarse en una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. El ayudante personal del rey le replicó, no me digas, aun si el Señor abriera las ventanas de los cielos, no podría suceder tal cosa, pues lo verás con tus propios ojos, les advirtió Eliseo, pero no llegarás a comerlo. En ese momento va a ocurrir un milagro. En el campamento de los enemigos, que tenían de todo, comida, bebida, ocurre a la noche algo increíble. Es cierto, hoy en día un milagro económico como este sería imposible en esta sociedad, pero lo que estamos viendo acá es que los recursos de Dios no son nuestros recursos. Y cuando nosotros conocemos a Dios, tenemos que entender que el recurso de Dios va más allá de nuestros propios recursos. Cuenta que a la noche, los que estaban en el campamento, los enemigos que poseían todo, sintieron ruidos y sintieron que un ejército los atacaba. Entonces salieron todos corriendo. Se escaparon por temor y miedo. Entonces el pueblo de Israel lo que hizo, se enteró de eso, fueron al campamento y recogieron todo y se lo llevaron.
comida, bebida, animales, posesiones. Al día siguiente, en el mercado de Samaria, las cosas valían casi nada. Los recursos divinos y los recursos de Dios que experimenta la nación de Israel y que Dios muestra a través de estos profetas, porque los profetas en realidad no venían a mostrar diciendo, wow, miren qué fuerte que soy yo, miren qué increíble. Los profetas de Dios lo que querían hacer era estimular al pueblo a acercarse a Dios, y para que el pueblo finalmente entendiera que Dios era el único Dios y que ellos debían acercarse a Él. Todas estas cosas que ocurren con Israel, que estamos viendo ahora y muchas más, yo cuento algunas porciones en realidad de todo esto, va a llegar al punto en que Israel va a ser cautiva por los asirios. En el capítulo 17, verso 6 del mismo libro de Reyes, dice: finalmente en el año 9 del reinado de Oseas, Samaria cayó y los israelitas fueron desterrados a Asiria, donde los establecieron en colonias en la región de Halán, Gozán, junto a la ribera del río de Jabor y a las ciudades de los medos. Aquí y en este mismo preciso instante desaparece para siempre un pueblo que lo mejor que podría haber hecho era acercarse a Dios y temer a Dios, pero que por no tener el valor suficiente y por no tener la decisión personal de reconocer a Dios como Dios y de no caer siempre en la idolatría y en la banalidad y en una vida desordenada, decide que finalmente todo se pierda. Me da la impresión, y cuando yo leo esto y lo veo aquí, me doy cuenta de que la situación de muchas veces en nuestra vida es más o menos parecida. Dios nos insiste tantas veces demostrando que nos ama, que nos quiere, y nosotros, yo creo que el creyente que no se alejó de Dios mínimo 10 o 20 veces es un milagro, porque nosotros desde que nos acercamos a Dios tenemos esos altibajos, esa vida que evoluciona con las cosas que queremos ver para sentirnos identificados con Dios, pero que en realidad estamos esperando y lo único que queremos es beneficio propio para nosotros, que nos ayude y que nos vea. Van a venir luego en Judá, ahora nos concentramos en la zona sureña de las tribus del sur. Vemos que la tribu del norte es separada, es llevada y desaparece. Van a venir algunos reyes nuevos. Hay 2 reyes que vale la pena mencionar. Uno fue el rey Ezequías. Ustedes que leen la Biblia lo van a ver. Ezequías fue un rey muy lindo, porque en realidad él iba a morir. Dice que estaba enfermo y Dios le dijo: te vas a morir. Y fue que Ezequías dijo: no. Y dice que se fue a la pared. Me hizo acordar cuando yo era chico y me retaban, me mandaban a la pared. No lo mandaban en la escuela. La maestra nos ponía así en la pared y teníamos que estar como media hora ahí mirando a la pared. Era terrible esa, porque uno llega a un momento que se mareaba con la pared. Pero él se fue y dice que clamó a Dios y le dijo que lo perdonara, que le diera una oportunidad. Y Dios le da 15 años más de vida a Ezequías. 15 años. Dice: bueno, está bien. Todo lo que dije que voy a hacer con vos, que lo iba a hacer, no lo voy a hacer, pero te voy a dar esa oportunidad. Y fue allí como Ezequías va a ser un hombre temeroso de Dios, un rey temeroso de Dios, pero su temor, su desafío y todo lo que él hizo nunca alcanzó para que la nación de Israel finalmente se decidiera a seguir a Dios como debía seguirlo. La consecuencia del alejamiento de Dios tenía que ver antiguamente, creo que hoy es igual, que las cosas no nos funcionaban bien y no le funcionaban bien. Luego va a venir otro rey que también vale la pena mencionar, abandonando todas estas historias, que es Josías, que en realidad fue el nieto de Ezequías. Dice que nunca antes hubo un rey como Josías, que se volvía al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las leyes de Moisés. Desde entonces nunca hubo un rey como él. Una bendición, un líder que fue una bendición, pero finalmente Judá también como nación va a ser derrotada por los babilónicos, conquistadas, y finalmente va a ser destruida Jerusalén, se va a quemar el templo, el lugar de adoración. Imagínense lo que significaba para Israel eso. Se termina, o mejor dicho, no está más el templo, el lugar de adoración. Antiguamente usaban los lugares altos, ¿se acuerdan que yo les conté? Pero ahora el templo era el foco central de la adoración a Dios. Destruido, desterrado,
completamente deshecho. Es como que desaparece la familia y la familia lleva prácticamente cautiva para siempre, por lo menos los siguientes años, y luego volverán los hijos de sus hijos y muchos otros a la nueva Jerusalén que se va a construir. Pero esa es la historia que vamos a ver la semana siguiente. Yo quiero aplicar hoy lo que hemos visto y lo que estamos viendo a nuestra vida, como siempre hacemos. Es decir, lo que yo he aprendido y lo que he visto, quiero ponerlo en práctica en mí, y yo deseo que tú también puedas tenerlo en práctica. Hay una cosa que aprendimos que ofende a Dios. Mucha gente pregunta, ¿qué ofende a Dios? Lo que ofende a Dios es la maldad. La maldad ofende a Dios. Y la maldad de Jezabel y la maldad del pueblo de Israel ofendía directamente la vida de Dios. Nosotros muchas veces pensamos que por no portarnos bien ofendemos a Dios. Es cierto, ofendemos a Dios cuando vamos en contra de los mandatos de Dios para nuestra vida. Pero la maldad en el corazón del ser humano es algo que persiste y que no se va con la fe. Acuérdese de esto, la maldad no se va a ir de su corazón por medio de la fe. Pero si usted ejercita la fe en Dios, si usted controla la maldad en usted, la maldad tiene un tope, un piso al cual usted puede frenar y no debe darle lugar a que la maldad surja en nosotros. La maldad no es otra cosa que la naturaleza de pecado, es decir, todos somos pecadores. Aquí no hay nadie perfecto, no podremos mencionar a nadie somos perfectos. Tenemos naturaleza de pecado, pero cuando le damos lugar, cuando nosotros dejamos generar la maldad en nosotros, la maldad Dios la rechaza, esto ofende a Dios. Muchas veces nosotros hacemos maldades que a lo mejor pensamos que no ofende a nadie, engañamos, hacemos esto, lo otro, pensamos que como nadie lo ve, nadie se ofendió, pero la maldad ofende verdaderamente a Dios. Dice Jesús en el capítulo 9, versículo 4 del Evangelio según Mateo, Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, así que les preguntó, ¿por qué tienen pensamientos tan malvados en el corazón? Yo no quiero hoy clasificar la maldad, ni quiero clasificar los pensamientos suyos. Creo que nosotros sabemos cuando pensamos y cómo pensamos. Pero la maldad no te va a llevar absolutamente a ningún lado. Y cuando tú quieras hacerle daño a alguien, lo harás, nadie lo mirará, nadie lo verá. A lo mejor nadie se enterará, ni se va a enterar a lo mejor el que le hiciste daño, a lo mejor porque a veces ni nos damos cuenta, pero Dios lo ve. Y la maldad de tu corazón, Dios la va a llevar a la cuenta, siempre. Jesús dijo, el apóstol Pablo dice, mas los malos hombres, los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Es decir, la maldad tiene como consecuencia un efecto rebote en nuestra vida, nos va a rebotar, nos va a llegar en algún momento. Hay un famoso dicho que dice que todo llega, ¿vieron? A veces es un consuelo para calmar un dolor, a veces uno está triste por algo y dice, bueno, en algún momento ya le va a llegar, ya le va a caer un avión encima, y comenzamos a sacar maldad porque es justamente queremos con maldad destruir la maldad. Pero usted acuérdese, la maldad no le va a llevar a usted a ningún lado. Tenemos que saber que la maldad ofende a Dios y la maldad en nuestros días, aunque tiene diferentes formas, debemos abandonarla completamente. Si usted quiere dormir tranquilo, abandone la maldad. Si usted quiere tener pensamientos sanos, abandone la maldad. Si usted quiere ser una persona de Dios, tiene que abandonar esto, tiene que sacar de sí mismo la maldad, reconocerla, presentársela a Dios. La Iglesia Católica hizo algo muy interesante, que ellos utilizaban lo que es la confesión como parte de descarga de la maldad. Vieron que uno iba al cura y le decía ahí, y ahí el cura no lo veía a uno porque estaba una cosita media así, no sé si lo veía o no, pero uno le decía yo hice esto, hice lo otro, y la descarga de la maldad de alguna forma hacía que la persona se sintiera mejor. Pero la Biblia nos enseña que nosotros debemos ir a Dios y confesar nuestros actos de maldad, y volvernos del camino por el camino justo. Si nosotros seguimos actuando por caminos de maldad, vamos a volver a andar vamos a recibir esa muestra de ese camino. Lo segundo que yo tomo como aplicación a mi vida es nuestra respuesta al llamado de Dios. Yo no sé si a alguien de aquí Dios le ha llamado en forma especial. Quiero creer que todos fuimos llamados en algún momento. A algunos Dios los estará llamando para servirle para siempre. Algunos tendrán
hoy escuchamos entre uno de los testimonios, lo van a escuchar el miércoles, no voy a decir quién es. Alguien dijo en su testimonio, Dios me llamó para ser pastor. Y yo dije, wow, qué lindo, gloria a Dios, aleluya. Si Dios te llama, el llamado de Dios y nuestra respuesta al llamado de Dios tiene que tener un 100% de sinceridad con nosotros. Eliseo, cuando fue llamado por Dios, él lo entregó todo. Él no dijo, bueno, mira, yo voy a buscar a alguien que me administre los animales que tengo acá, dejo a alguien que siembre el campo mío y veo, a lo mejor él tendría una empresa que sembraba campo, vaya a saber lo que hacía en esa época, pero él agarró y dijo, no, él reaccionó igual que reaccionó Mateo cuando Jesús lo llamó, ¿se acuerdan? Y le dijo, Mateo, sígueme. Y lo que hizo Mateo, que yo no sé si lo haría, él tenía una caja con plata, con moneda, dice que dejó todo y se fue. Eso le podría haber costado la cabeza, porque él en realidad recaudaba impuestos para el gobierno reinante, pero lo dejó todo. ¿Cómo es nuestra respuesta al llamado de Dios? Yo quiero dejar hoy de lado, en cierto modo, el grupo de personas que sea llamada en forma especial, porque aquí, yo sé que aquí hoy hay gente que Dios la está llamando para servir para siempre, como su siervo, quizás como Eliseo. Qué lindo sería tener un par de Eliseos acá, hombres y mujeres, o Eliseas, ¿no? Que Dios los levante para que sean hombres y mujeres de poder. Ojalá el Señor esté mirando con todo su amor a cada uno de ustedes. Pero quiero llamarles también, y quiero hablar la respuesta del llamado de Dios a los comunes, a los que seguiremos en nuestro oficio, en nuestro trabajo, en nuestra vida normal, a los que hoy dirán, bueno, no, yo no voy a ser pastor, no voy a ser un líder espiritual, no voy a hacer esto, pero Dios me llamó a tener una responsabilidad en su casa, como maestro de los niños, como ayudando en algo, o sirviendo en esto, tocando los instrumentos. Yo qué sé, tantas cosas que uno hace. ¿Qué respuesta tenemos nosotros al llamado de Dios? A mí me llama la atención que muchas veces nosotros miramos el llamado de Dios como una limosna. Ustedes y yo sentimos a veces que cuando hacemos algo para Dios en la iglesia es una limosna que nos sobra. Y esto lo digo con suma tristeza, me identifico también porque también trabajé como joven en la iglesia y muchas veces creí darle limosnas a Dios con mi servicio. Cuando Dios me ponía en una responsabilidad, yo venía si quería y si podía, y si no podía que se la arregle el pastor o el líder, porque en realidad así es el asunto, siempre habrá uno que, que se la arreglen ellos. Y yo me he dado cuenta que muchas veces somos tan incapaces, perdón que lo diga, no le insulto a usted, me quiero recibir todos estos insultos para mí, pero somos unos incapaces para responder al llamado de Dios en el servicio de Dios. Incapaces, sí, así, porque no tenemos la más mínima disposición, porque creemos que le podemos dar a Dios lo que sobra. Podemos darle a Dios lo que nadie va a recibir, lo que nadie va a querer, que es una moneda, que es una cosa barata, una cosa que me sobró, que no me interesa si la pierdo. Me di cuenta que cuando uno se va de vacaciones, me contaba, no sé quién fue la otra vez, que se fue de vacaciones y se compró un Hendix porque si lo perdía no iba a sufrir. Vieron que se compra un Hendix de 10 euros, no sé cuánto valdrán esos chiquiticos, y no se lleva el iPhone que tenemos todo ahí, ese que vale como 500, 700 euros, y se me pierde, me siento que me muero. Entonces, bueno, pierdo 10 euros, no me importa, listo, se perdió. Y esto es un poco lo que a mí me da la sensación que muchas veces es nuestra respuesta al llamado de Dios. Yo quiero hoy que ustedes sean inspirados por la vida de Eliseo. Yo quiero que ustedes hoy sean llamados por la vida de Eliseo y sepan responder a ese llamado de Dios, a esa función que Dios con todo amor le va a permitir a usted servir en la casa de Dios. Por eso nosotros hablamos de la iglesia como una comunidad de fe, un lugar donde podemos poner nuestros dones a servir a Dios. A Jesús le hicieron una vez una pregunta y le preguntaron si se debía pagar los impuestos. ¿Se acuerdan que Jesús mandó a sacar una moneda y dijo, en su momento está en Mateo 22, 21, y le dijo, den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y esto es en realidad la función y la respuesta que nosotros debemos tener en cuanto a nuestro servicio a Dios. Dios merece lo que es de Dios y el César merece lo que es del César. Por eso yo le animo a usted que hoy se deje inspirar por esta palabra y usted pueda responder al llamado de Dios, al servicio a Dios, con lo mejor que usted tenga, con todo lo que usted tenga. Cada cosa tiene su lugar y yo creo que Jesús en un momento dado dijo a este joven que les comenté antes,
cuando fue a decirle, ¿qué puedo hacer para seguirte? Jesús le dijo, vende todo lo que tengas y dalo a los pobres. Qué tarea difícil. Yo no sé si a usted le dijeran hoy vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, ¿lo haría? No sé. ¿Podríamos hacer eso? Vivimos en esa sociedad que es muy difícil tomar esta decisión. Pero no lleguemos a eso, no hace falta que usted venda nada, no venda nada. Sea fiel a Dios, como dice, en lo poco. Porque si usted es fiel en lo poco, va a tener capacidad de ser también bendecido en lo mucho. El tercer punto que quiero predicar a mi vida en la prédica de hoy es que Dios no necesita nuestros recursos para obrar. Y si usted me permite explicar esto, la explicación de esto es algo muy simple. Dios no necesita lo que usted tiene, lo que usted puede dar para obrar. Dios posee, es dueño de todas las cosas que existen en el cielo y en la tierra, dueño de la naturaleza, y Dios tiene la capacidad para sustentarnos con sus recursos frente a las necesidades que nosotros tengamos, no solo en la vida personal, sino también en nuestro ministerio y en nuestra función hacia Dios. Muchas veces nosotros, y esto lo hemos experimentado mi esposa y yo durante estos 20 y pico de años, nosotros en algunos momentos pensamos que Dios necesitaba nuestros recursos, pero Dios no necesitó nunca de nuestros recursos. Dios sustentó nuestras necesidades. Dios suplió para lo que uno necesita. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Dios no está atado y limitado a un monto específico, a tiempos. Dios puede hacer hoy, y déjeme decirlo esto y se lo digo con toda la convicción, Dios puede hacer hoy tantos milagros como a usted le puedan entrar en la cabeza, porque Dios tiene los recursos para eso. Lo que pasa es que nosotros pensamos que actuamos con nuestros recursos propios. Allí fue cuando Eliseo, en este caso Eliseo, también Elías, él acudía a los recursos divinos. Él cuando hizo flotar el hacha, lo mismo cuando dio la palabra profética, cuando él dijo, mañana en el mercado va a valer más barato que nunca, cuando él estaba diciendo eso, estaba diciendo una locura. Pero él sabía que el Dios al cual él representaba, el cual él representaba con su palabra profética, era el Dios que sustentaría sus hechos. Yo no quiero decir que Eliseo le decía a Dios lo que tenía que hacer. Dios estaba esperando solo escuchar la fe para actuar. Y esto realmente es algo que yo creo en forma personal. A veces Dios está esperando tu fe para actuar. A veces Dios está esperando escucharlo de tu voz para obrar. A veces Dios está esperando desarmar todos sus recursos. Hace poco contaba, y creo que lo comenté en algún momento, lo conté en la iglesia de Erlangen ayer, que existió una señora muy conocida que se llama Kathryn Kuhlman, quizás algunos la conocen, una predicadora muy discutida, también muy criticada, pero en realidad lo que ella hizo, ella hacía cultos de milagros. Kathryn Kuhlman tenía un programa hace algunos años, les estoy hablando de los años 50 para adelante, hace mucho, lo pueden buscar en internet. Es una señora muy formal, pero también muy mística en su forma, y ella hacía unos servicios, unos cultos donde la gente hacía la cola aproximadamente un día antes para entrar, o más. La gente con silla de ruedas iba y se paraba en la puerta y esperaban, porque en el salón, es como si aquí, que tenemos, qué sé yo, 300 lugares, dijéramos, no puede haber 500 porque si no, no se puede, legalmente no se puede. Entonces cuando hay 300 personas cerramos la puerta. Ella tenía estos servicios y en estos servicios aparentemente se hacía sanidad, liberación, se predicaba el evangelio por supuesto, y hubo muchos milagros, pasaban muchos milagros. Pero lo que ocurría en Kathryn Kuhlman era algo muy interesante que se puede leer en su biografía, que dice que ella luego de los servicios quedaba exhausta, deprimida, triste. Se encerraba en un lugar y no quería ver a nadie. Y me hacía acordar a Elías, cuando se fue y después de haber matado ahí a todos los profetas y haber demostrado que Dios era Dios, estaba ahí que no valía ni 5 centavos. Y yo pensaba, y haciendo esta relación, a lo que me quiero referir es que los recursos de Dios no son humanos, son sobrenaturales. Y los recursos de Dios van a ejecutarse en la medida en que quienes administran o administramos estos recursos los dispongamos y los pongamos en práctica, los pongamos en el servicio. Por eso muchas veces cuando vamos a orar por alguien que está enfermo, lo que pasa, uno no sabe lo que va a pasar. Es que no lo tengo que saber.
Tengo que pedirle al dueño de los recursos, Señor, obra. Tengo que implementar la fe en el que creo yo que tiene los recursos para eso. Hay gente que va buscando que le ponga la mano a algún pastor o a algún conocido porque dice, no, si me pone la mano él es mejor. No, yo no tengo nada en la mano. Si lo tuviera me lo pongo yo mismo porque me hacen falta tantas cosas a veces. ¿Me entiende lo que le digo? El recurso no es humano, el recurso es divino. Por eso los recursos de Dios, nosotros tenemos que aprender, y esto para mí es muy valioso, los recursos divinos son infinitos. Si usted quiere vivir como un hombre de fe, una mujer de fe, crea en el Dios de los infinitos, el Dios que puede hacer todos los milagros, las cosas menos imaginadas. Una de las experiencias más lindas que tenemos en la iglesia, no sé si te acordás, Eusita, no sé si quiénes estaban en ese momento cuando fuimos a orar por Caterina, ¿se acuerdan? Creo que vos estabas, Marité, también, y muchos otros. Y fuimos a orar por una niña que había nacido con un defecto cardíaco muy grande, y Caterina se moría. Esa noche salimos de la iglesia y nos fuimos un grupo allá, ¿se acuerdan? Y estábamos muy tristes porque los médicos dijeron, no, eso no va a funcionar. Y bueno, fuimos a acompañar a Patricia, que ni la conocíamos, creo que la conocieron algunos de ustedes, vos Marité, la conociste. Fuimos a acompañar a la mamá que ni la conocíamos. Y a partir de esa noche comienza a ocurrir cosas que realmente nosotros nos quedamos con la boca abierta. Catarina fue trasplantada 3 veces de corazón y riñones, un caso único en Múnich. Hoy es una niña feliz, estuvo hace poquito acá saltando, que parece que tuviera un corcho, un resorte, porque no la detiene nadie. Catarina nos llevó a vivir, a orar a Dios, a clamar al Señor por milagros. Pero créanme, los recursos no eran nuestros, los recursos son de aquel que en el momento menos imaginado, en el momento menos esperado, Dios abre una puerta. Sea una puerta haciendo una sanidad con un nuevo corazón, como sea, porque los recursos de Dios a veces son administrados de forma en las que nosotros no podemos entender, y creo que tampoco debemos tratar de hacerlo porque va a ser muy difícil. Los recursos serán tu arma más importante en la vida, serán tu ministerio mayor, serán el tesoro más hermoso que tenés escondido en tu casa para presentárselo y entregárselo a una persona que está buscando a Dios. Nos hemos dado cuenta que cuando la gente busca a Dios, nosotros lo invitamos a la iglesia, está bien que lo haga, hágalo, pero abra la bolsa de recursos de Dios. Dígale, Dios te va a cambiar, Dios te va a ayudar. Hoy escuchamos el testimonio también, que dijo, ven a la iglesia porque Dios te va a ayudar, Dios va a cambiar tu vida. Estos son nuestros recursos. Aunque usted y yo no tenemos nada para cambiarle, porque en realidad si la persona en ese momento tiene una necesidad que usted no puede dar, seguramente no lo tenemos, pero tenemos un Dios que sí lo tiene y que es dueño de esos recursos. Por último, Dios tiene un plan perfecto para tu vida y para mi vida. Créanme, hermanos, la vida de Eliseo y de Elías estaba ajustada a un plan de Dios, a un plan que, aunque nos sintiéramos totalmente tristes, como se sintió Eliseo en ese momento, Dios le dijo, bueno, a ver, Eliseo, ponte de pie, vamos. Hay mucho que caminar, tuvo que caminar 40 días con un poco de comida que le debe haber dado unas proteínas tremendas el ángel ahí. Yo no sé qué le puso en el cuerpo, pero ese chico salió de ahí, Eliseo salió con una pulenta increíble y fue a cumplir la función. Este Dios de los recursos tiene un plan para tu vida, tiene un plan para la mía, tiene un plan para nosotros, tiene un plan para nosotros como comunidad. Por eso yo quiero invitarles hoy, este domingo, a que nos dejemos inspirar por el Dios de los recursos, el Dios de los recursos ilimitados, el Dios de los recursos que no podremos ni imaginar. Yo no sé cuál es la necesidad que hoy tú tienes. Yo sé que sí, todos tenemos necesidades en algún momento. Y seguramente tú estás pasando un momento difícil, pero yo quiero decirte que ese Dios de los recursos hoy quiere brindarte todo para ti. No sé cómo Dios solucionará las cosas, pero Dios te sustentará, Dios te va a ayudar, Dios te va a acompañar. Un salmo dice que aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. El recurso de Dios, la compañía del Señor nos acompañará hasta el último día de nuestra vida y llegará siempre a tiempo, siempre. Dios llega siempre a tiempo. Y yo quiero en este domingo que tengamos un momento de ministración y a través de la alabanza, a través de la música,
yo quisiera que ustedes nos ministren hoy los recursos para los que necesitamos hoy, que ustedes se estén dispuestos a recibir. El Dios está presente hoy aquí y Él quiere obrar en ti, Él quiere obrar en mí. Él quiere que salgas hoy por esta puerta como salieron la gente allá, que salieron a Jerusalén y las cosas eran más baratas. ¿Vieron cuando la gente entra a comprar a esos negocios que son de oferta? ¿Verdad? Que sabemos ir, por ahí fuimos a Primark o algún lugar de esos, ¿se acuerdan? Que dice, voy, está barato. Y la gente se mata por entrar al principio, ¿no? Porque ve que la oportunidad está. Y yo quiero que hoy salgas tú con ese entusiasmo en Dios, que el Dios de los recursos te va a sustentar, va a solucionar los problemas, te va a ayudar en esas cosas que no sabes cómo resolver, pero Dios sabe cómo. Dios tiene la forma como. Dios puede cambiar el ambiente en tu trabajo, en tu oficina, en tu familia, y puede pasar todo de un momento a otro. Así que vamos a ponernos de pie hoy, y yo quisiera que los chicos en alabanza nos ministren hoy y ministren los recursos del Señor.